La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030, que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por su sigla ODS, que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad, así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030, hoy conversaremos sobre el ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son quizás los problemas globales más importantes que enfrentamos y están conectados el uno con el otro. El cambio climático tiene que ver y es producto de la acumulación de gases efecto invernadero en la atmósfera que ha sido producto de la actividad humana acrecentada fundamentalmente en las últimas décadas y está conectado con la pérdida de biodiversidad porque la máquina más importante para capturar carbono y sacarla de la atmósfera es la naturaleza. La pandemia del COVID-19 nos alertó de la importancia de abordar las amenazas a las que se enfrentan las especies silvestres y los ecosistemas. No obstante esta advertencia, los progresos asociados al ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres, han sido mucho más lentos de lo esperado. Esta situación llevó a que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señalara que es urgente realizar cambios profundos, los que buscan ser abordados a través de la Declaración de la Década para la Restauración de los Ecosistemas, comprendida entre los años 2021 a 2030, que tiene como fin desarrollar una respuesta coordinada a nivel mundial ante la pérdida y degradación de los hábitats. En Chile, el panorama no es mucho mejor, a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado para mejorar el estado de conservación de la biodiversidad, tales como la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030, las áreas protegidas, el Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022 y los planes de recuperación, conservación y gestión de especies recoge. Ese contexto lleva a preguntarse, ¿qué se requiere para avanzar de manera más contundente en la gestión sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad? ¿Cuál es el rol del Congreso en ese desafío? ¿De qué manera la ciudadanía puede contribuir a lograr un mayor equilibrio entre la naturaleza y las actividades humanas? Para reflexionar sobre estos temas, conversaremos con la doctora en Ciencias de la Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Queensland, Australia, María José Martínez Harms, coordinadora científica del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, investigadora principal del Instituto de Ecología y Biodiversidad y directora del Laboratorio de Conservación de Ecosistemas y Bienestar Humano. María José, si pudieras hacer un diagnóstico, ¿cuál es la situación de Chile respecto a su biodiversidad y ecosistemas? La situación de Chile es bien dispar en términos de conservación. Principalmente la situación más crítica que vivimos en Chile es en nuestra zona mediterránea. Nuestra zona mediterránea es uno de los 35 hotspots mundiales de biodiversidad, o sea, tiene un alto grado de exclusividad del ecosistema, tiene alto grado de endemismo, las especies que están acá no están en otro lado. Sin embargo, esta zona coincide con ser la menos protegida, la zona norte y la zona central. Menos del 3% de su superficie, de sus ecosistemas
importantes para la conservación, sus ecosistemas naturales, seminaturales, de bosque nativo, de matorral nativo, se encuentran muchas veces sin ningún grado de protección. Por ejemplo, tenemos varios ecosistemas a nivel ya, considerando, por ejemplo, los niveles de conservación de la IUC, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Tenemos varios ecosistemas principalmente concentrados en la costa, como es el bosque costero esclerófilo mediterráneo, el bosque esclerófilo también en los valles transversales al interior, que se encuentran en un estado muchas veces vulnerable o ya llegando a nivel crítico, o sea que han perdido tal su superficie original que están en un nivel que nos queda muy poquito de estos ecosistemas que son súper importantes, y no solamente son importantes para la biodiversidad, por todos los procesos ecosistémicos que entregan y que son necesarios para la vida humana. Sino que también nuestras posibilidades de conectar con esos sistemas, de poder visitarlos, de poder conocerlos y también de querer conservarlos por saber su existencia. Entonces, en términos más o menos terrestres, esa es la situación. En términos marinos, para recapitular, también es bastante parecido. O sea, tenemos nuestras áreas protegidas se encuentran concentradas muchas veces en el sur o en áreas que están inaccesibles, las Islas Desventuradas, Isla de Pascua. Entonces tenemos también este mismo problema que no tenemos áreas de conservación, áreas marinas protegidas, parques marinos, reservas marinas en la zona central, y esto también incide con nuestra seguridad alimentaria también. Entonces, la situación de Chile, como te decía, yo creo que es bastante inequitativa. Nosotros tenemos que reportar a la Convención de Biodiversidad Biológica, y en su meta 11 nos piden conservar al menos el 17% de los ecosistemas terrestres y al menos el 10% de los ecosistemas marinos, y esto se va a revisitar ahora próximamente, probablemente el próximo año, y se van a fijar nuevas metas mucho más ambiciosas, del 30%, de conservar el 30% de nuestros ecosistemas remanentes naturales, el 50% hasta el 2050, el 30% hasta el 2030, el 50% hasta el 2050, y eso se tiene que hacer de manera equitativa, o sea, que represente los diferentes ecosistemas que se encuentran en nuestro país, que representen la heterogeneidad de nuestros ecosistemas, tanto costeros, marinos como terrestres. Y eso en este momento no lo estamos logrando. El aumento de la temperatura global con sus eventos extremos ya ha provocado la muerte de ciertas especies como árboles y corales. También en otras especies animales y vegetales ya se ha superado el umbral de adaptación de estas especies, lo que los lleva a un cierto peligro de extinción. Y frente al escenario que tú planteas, ¿cómo el cambio climático está complejizando aún más la conservación de los hábitats y ecosistemas? La situación todavía es aún más crítica considerando el cambio climático, porque las predicciones apuntan a que este tendrá a acelerar la pérdida de especies de biodiversidad. Y este deterioro también va a afectar a lo que te decía, a la capacidad de estos ecosistemas de proveer contribuciones básicas para nuestro bienestar humano. Entonces, eso también nos pone en peligro como sociedad completa. Entonces, el cambio climático realmente está alterando también las relaciones entre los distintos especies, entre los distintos organismos, y también entre las relaciones entre nosotros con la naturaleza. Entonces, los escenarios son aún más críticos, aún más dramáticos, si consideramos este forzante. En el último reporte, por ejemplo, del Panel Intergubernamental de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, que es un panel muy en paralelos, así como el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y en uno de sus reportes el año 2019 ellos detallan estos forzantes que están llevando a la crisis de la biodiversidad, al colapso de la biodiversidad. Y uno de estos forzantes es el cambio climático.
Y no solo es el cambio climático, sino que también es el cambio de uso de suelo, el aumento de especies invasoras, la contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales. Entonces el cambio climático a su vez interactúa con estos otros forzantes y acelera sus efectos y sus impactos. Entonces los pronósticos no son muy alentadores. Entonces, por ejemplo, lo que yo te hablaba de que tenemos una baja protección, de que tenemos algunos ecosistemas que están bien vulnerables, el cambio climático aún más va a acelerar este cambio y nos puede llevar a un colapso más rápido. Entonces, por eso nosotros ahora, y muy importante ahora lo que está ocurriendo en la COP27, o sea, ahora ya no se habla de mitigación, se habla de adaptación. Nos tenemos que adaptar a estos nuevos efectos, a estos nuevos impactos. Muchas veces los ecosistemas van a cambiar, va a aumentar la desertificación. Se ve ya un cambio en nuestros ecosistemas. No sé, yo vivo aquí en la quinta región y se ve que está cambiando, por ejemplo, de bosque a matorral a que no haya nada. O sea, se están desertificando nuestros ecosistemas y la evidencia es contundente. O sea, los cambios los estamos viviendo ya. Tú mencionabas cuando hablabas de las consecuencias del cambio climático, cómo este está afectando los ecosistemas, la relación de las personas y la naturaleza. En esa línea, ¿por qué es tan importante establecer una relación entre la naturaleza y el bienestar humano? Bueno, porque nosotros dependemos de la naturaleza. Podemos encontrar en la naturaleza una solución, una adaptación. Por eso ahora se habla mucho, por ejemplo, de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, creo que estudiar los vínculos entre la biodiversidad y estas múltiples contribuciones puede llevar a guiar ciertas acciones enfocadas en la preservación, en la conservación de los ecosistemas de los que dependen las poblaciones y muchas veces las poblaciones más vulnerables. Entonces, el considerar estos vínculos ayuda también a conservar la biodiversidad, pero también a promover el bienestar humano y a acciones de conservación mucho más efectivas. O sea, yo creo que el entender que la conservación no solo se hace la conservación en sí por ayudar a mantener a la persistencia de la biodiversidad, a la persistencia del hábitat de la biodiversidad, no solamente vincula o afecta a la biodiversidad en sí misma, sino que también a nosotros que dependemos de ella. Y cuando podemos entender que tenemos un vínculo no solamente utilitario, sino que también relacional, que dependemos de la naturaleza, no solamente no sé, porque nos sirven sus bienes, porque necesitamos sus bienes, sino que también porque son una parte de nosotros, de nuestra identidad, de nuestra herencia natural, es lo que le estamos dejando a las próximas generaciones para su misma subsistencia, y también no solamente estas dimensiones del bienestar, también a la salud, al espíritu muchas veces. O sea, es como un paraguas de distintas dimensiones cognitivas que realmente el entender lo importante que es la biodiversidad para las distintas y las múltiples dimensiones del bienestar humano, yo creo firmemente que puede conectar a las personas con la naturaleza. Puede también puede generar acciones más proactivas a conservar la naturaleza. Entonces creo que tenemos que entender esto como una flechita que va para los dos lados. O sea, nosotros nos retroalimentamos, necesitamos la naturaleza para subsistir y la naturaleza también nos necesita porque nosotros somos su principal agente de extinción, somos el principal agente de cambio de estos ecosistemas. Entonces es muy necesario estudiar los vínculos. Nosotros también somos parte de la naturaleza y nos tenemos que entender como tal, y por eso tenemos que vincularnos y abordar estos vínculos entre la sociedad y la naturaleza también para apoyar la conservación y es un enfoque, yo creo que mucho más fructífero
y mucho más holístico y mucho más integral para entender la conservación si tomamos este paradigma relacional. La Comisión de Medio Ambiente aprobó y despachó el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El texto será analizado ahora por sus pares de Agricultura en primera instancia y luego por Hacienda. Y ahora desde el plano más institucional, ¿qué valor le das a la creación de un servicio de biodiversidad y áreas protegidas? ¿Cuáles crees que deberían ser sus principales énfasis? Estamos al debe en tener una institucionalidad con respecto a la conservación. O sea, ya casi todos los países tienen una institución que vela por su biodiversidad y por sus áreas protegidas, y en este momento en Chile está súper fragmentada la conservación, entonces eso le quita, yo creo que le quita importancia y también resulta una amenaza, porque el tener distintas instituciones con distintas atribuciones con respecto a la biodiversidad enreda un poco el panorama, entonces necesitamos una institucionalidad que vele por nuestra conservación. Necesitamos un marco institucional y reglamentario adecuado a las necesidades de gestión de las distintas figuras de protección que tenemos en Chile. En Chile no solo tenemos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que lo gestiona la Corporación Nacional Forestal, que está bajo el Ministerio de Agricultura, sino que también, por ejemplo, tenemos también un paraguas de figuras, tenemos los santuarios de la naturaleza, que lo gestiona el Ministerio de Medio Ambiente y otra institución que no recuerdo si es de Monumentos Naturales. Tenemos también las áreas marinas protegidas, que también las gestiona el Servicio Nacional de Pesca junto con el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos humedales urbanos, por ejemplo, y una legislación bastante nueva y que también eleva los estándares ambientales de los humedales. Así también tenemos otro tipo de estrategias como son las áreas de manejo de recursos bentónicos que fueron diseñados y fue una ley que fue diseñada para la explotación de recursos pesqueros, pero finalmente también generó a lo largo del tiempo y de su implementación importantes beneficios para la conservación de la biodiversidad. Entonces, solamente te lo ejemplifico para decirte que tenemos una diversidad de instrumentos, diversidad de estrategias de conservación, algunas con un objetivo claro de conservación, otras, como te decía, que como que salpica la conservación, o sea, son efectivos, tienen otros objetivos, pero finalmente también influyen y mejoran la conservación. Entonces, tenemos un panorama súper rico que debiésemos aprovechar en una institucionalidad que vele por la conservación de la naturaleza, que sea una institucionalidad que le dé un carácter más unificador para que tengamos políticas públicas más efectivas. En Chile en este momento también es súper importante el tema de que no tenemos financiamiento tampoco para la conservación. Entonces, creo que el fomentar una consolidación financiera a través de un sistema de biodiversidad y áreas protegidas es sumamente urgente. Necesitamos mecanismos de financiamiento y apoyo técnico para la gestión de áreas protegidas. Dicho esto, así como nosotros superamos la meta Aichi del 17%, tenemos más de eso, no me acuerdo cuánto, más del 20%, pero casi todo es en ecosistemas terrestres, pero la mayoría de los ecosistemas, de los hábitats que este porcentaje representan, están en la Patagonia. Están en el sur, en la Patagonia austral de nuestro país, y muchas de estas áreas son áreas de papel. O sea, se decretan, existe la ley con respecto al área protegida, pero no existe la gestión, no hay guardaparques, no hay infraestructura. Entonces necesitamos velar porque se ejecute esa conservación que está en el papel a la acción. Y yo creo que por eso es tan relevante tener una mirada SBAP, una mirada del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y ya que mencionaste el ámbito legislativo, ¿qué leyes o proyectos de ley crees que son necesarios para lograr el cumplimiento de las metas ligadas al ODS 15, vida de ecosistemas terrestres?
Probablemente el servicio de biodiversidad y áreas protegidas es uno de ellos, pero además, yo creo que primero que nada, así como si tú me pides como un top one, definitivamente, como tú dices, es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Sin embargo, creo que también hay cuestiones muy importantes, por ejemplo, y eso no es estar recién en nuestra legislación, es, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es súper importante porque nos puede permitir a mejorar la conservación no solamente de nuestros ecosistemas, sino que fomentar la conservación transfronteriza. Por ejemplo, si consideramos Chile y Argentina, compartimos muchas cuencas muy importantes. Entonces, necesitamos mecanismos que favorezcan la conservación binacional. Para el caso de justicia ambiental también es muy importante y Escazú va a avanzar, por ejemplo, en la problemática que tenemos con respecto a las zonas de sacrificio. O sea, en nuestro país hay un montón de injusticias con respecto a la temática ambiental. Necesitamos mecanismos de participación efectiva para las comunidades. Entonces, también creo que una ventana de oportunidad de tener el Acuerdo de Escazú recientemente ya en nuestra legislación nacional nos puede ayudar y encaminar a buscar mecanismos también de participación con las mismas comunidades en los procesos de políticas públicas, en procesos participativos con respecto al desarrollo de proyectos, por ejemplo. Puede también ayudarnos a saldar la deuda que tenemos con muchas comunidades que se encuentran históricamente en una realidad, por ejemplo, de zonas de sacrificio, donde sus dimensiones del bienestar no están completamente insatisfecha. Y luego creo que es súper importante otras promulgaciones, por ejemplo, del derecho real de conservación. Súper importante porque permite la conservación en tierras privadas. Otra ley, por ejemplo, la ley de los santuarios de la naturaleza, también están siendo una súper estrategia de conservación en nuestro país en este momento y bajo el nuevo gobierno que se han decretado bastantes santuarios de la naturaleza. Pueden ser un mecanismo transformador porque involucra que se genere una participación con las comunidades, que haya participación de las municipalidades. Entonces, creo que enfatizan esta conservación liderada por comunidades, ¿no? Y tiene la oportunidad de abordar muchos ecosistemas que se encuentran en nuestros ecosistemas mediterráneos costeros, por ejemplo, nuestros humedales, que son ecosistemas súper importantes como soluciones basadas en la naturaleza para mitigar, para adaptarnos al cambio climático. Podemos apuntar ahí. Otra ley, por ejemplo, la ley de los humedales urbanos. La ley de humedales urbanos ha sido clave, creo, cuando es bien implementada y cuando hay bastante fiscalización, participación, se genera como una mesa de participación entre la municipalidad y la comunidad. También puede ser una herramienta súper útil para conservar los humedales que están en nuestras ciudades, que muchas veces han sido usados como de basurero y que son sitios súper importantes para la conservación de la biodiversidad de aves, son importantes para la conservación de ecosistemas vegetales. Entonces, creo que tenemos varias leyes que pueden ser, por eso quería hacerte como una jerarquía de como leyes paraguas que son importantes, que pueden incidir en muchos otros factores, pero también tenemos estas otras leyes. Tenemos también la ley que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios, la ley Lafkenche del 2008, que también se creó con el objetivo de conservar los usos tradicionales del maritorio, pero también ha tenido una incidencia en la conservación de la naturaleza, ¿no? Y nos pueden entregar varias señales para avanzar en la conservación efectiva que involucra a las comunidades. Y ahora, desde la mirada de las políticas públicas, ¿cuáles crees que son los principales desafíos en torno a la gestión sostenible de bosques, desertificación y diversidad biológica?
Yo creo que es como más o menos lo que hemos estado hablando, como para recapitular. Yo creo que primero que nada se requiere este marco institucional y reglamentario adecuado a las necesidades de gestión de las diferentes figuras que tenemos. No solo la conservación formal en vista de las áreas protegidas terrestres y las áreas protegidas marinas, pero también entre esta otra diversidad de estrategias que también tenemos. Entonces, requerimos un marco institucional y reglamentario capaz de enfrentar la crisis de la biodiversidad. También necesitamos fomentar la colaboración y coordinación entre los múltiples actores que tienen alguna incidencia, que muchas veces no son actores de conservación, pero por ejemplo van a tener una incidencia en la conservación, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Bienes Nacionales. En este momento ellos quizás no van a ser conocidos por la mayoría de la gente como un actor de conservación, pero en este momento, como está la legislación en nuestro país, son un actor de conservación. Las comunidades locales, el apoyo técnico también para la gestión de áreas protegidas. Entonces, necesitamos como esta colaboración y coordinación entre múltiples actores de conservación, las comunidades y los gobiernos nacionales y locales. Entonces, creo que para eso, nuevamente vuelvo, es súper importante un sistema de biodiversidad y áreas protegidas del Estado. Desde mirada de políticas públicas, necesitamos también tener como una consolidación financiera del sistema de nuestra red de conservación que genere mecanismos de financiamiento y apoyo técnico para la gestión de áreas protegidas. También necesitamos un poder fiscalizador, o sea, en este momento muchas veces se generan bastantes problemáticas y de repente las comunidades locales no saben cómo proceder. ¿No? O sea, está pasando una problemática y no existe como... Están surgiendo algunas guías, por ejemplo, el GEF, Global Environmental Fund de humedales urbanos, generó una guía con bastantes recomendaciones para la fiscalización de humedales, por ejemplo, pero necesitamos como una guía para saber también como ciudadanos cómo proceder en casos de abuso, de extractivismo o de daño ambiental, ¿no? Eso muchas veces como que también hay algunos como resquicios legales suceden acciones que parecen que están fuera de ley y increíblemente están dentro de la ley. Entonces necesitamos como mayor capacidad financiera para fiscalizar el daño ambiental. Súper importante. Y creo que también, como último, creo que es importante tener una política de conservación inspirada en la coproducción de capacidades. Sería injusto decir que en Chile no tenemos aprendizajes, tenemos años de aprendizaje con respecto a la conservación, tenemos importantes avances, entonces creo que tenemos que también ocupar aprendizaje que se ha desarrollado a lo largo de los años, no empezar como la rueda de cero, sino que emplear este entendimiento y este gran aprendizaje que se ha generado por todas estas políticas que tenemos muchas veces fragmentadas, disgregadas, que no sabemos ni siquiera que existen, pero necesitamos también como unificar ese conocimiento, no unificar el conocimiento, sino que capturar también ese conocimiento en la coproducción para un aprendizaje continuo y para poder avanzar en nuestras políticas públicas. Entonces creo que también debemos pensar en políticas de conservación, en política pública de conservación inspirada en la coproducción de capacidades. Tú estudiaste tu doctorado en Australia. Y Australia, al igual que Chile, ha debido enfrentar grandes desafíos a la hora de abordar la sequía y la desertificación. ¿Qué experiencia o iniciativa australiana considerarías de interés para replicar en nuestro país? Australia se enorgullece, por ejemplo, de haber aplicado la planificación sistemática para la conservación. ¿Ya? Y eso lo han aplicado y se ve, es muy obvio y se enorgullece Australia de tener, por ejemplo, la red de áreas marinas protegidas más grande del mundo. ¿Ya? Y esta red de áreas marinas protegidas se generó como piedra angular de muchas otras estrategias de conservación, tanto nacional como internacional, para desacelerar la pérdida de biodiversidad.
Entonces, creo que podemos tomar de Australia que Australia se ha comprometido y ha asumido fuertes compromisos internacionales para aumentar la cobertura de sus áreas protegidas a través de la planificación sistemática en los últimos 10 años, y eso ha ampliado rápidamente la cobertura de protección, por ejemplo. En términos de planificación espacial de la conservación, podemos aprender bastante y estamos en un momento estratégico para aplicar esos principios. Tú mencionaste a lo largo de la conversación esta idea de generación de conocimiento que existe en el país en torno a los temas de biodiversidad. ¿Por qué son tan importantes las investigaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias en torno a la biodiversidad, su conservación e interrelaciones? Son importantes porque los problemas no los podemos abordar desde un área, ¿no? Por ejemplo, la crisis de la biodiversidad, como científicos podemos estudiarla, pero no podemos abordarla en todas sus dimensiones. Por ejemplo, en sus dimensiones sociales necesitamos hablar con sociólogos, necesitamos hablar con antropólogos, necesitamos hablar con abogados que conocen la legislación. No podemos resolver estos problemas de forma aislada, son tan complejos y tienen tantas aristas y tantas dimensiones diferentes que requerimos como ir a las ciencias sociales, que tiene varias metodologías, y, por ejemplo, acudir a la coproducción, que yo te hablaba antes, esto de, por ejemplo, la coproducción de capacidades, y esta coproducción es estos procesos colaborativos que involucran diversos tipos de experiencia, conocimientos y actores para fortalecer conocimiento y para producir conocimiento, para fortalecer, por ejemplo, la gobernanza de la conservación. ¿Ya? La conservación en sistemas socioecológicos, en paisajes terrestres y marinos, involucra muchas veces temas complejos, por lo que su gestión debe estar guiada por el aprendizaje, por la participación y el aprendizaje en conjunto con diversos actores. Entonces, creo que esto es un desafío, la necesidad de generar investigaciones más interdisciplinarias, transdisciplinarias, porque necesitamos que todas las partes interesadas en un problema se vinculen. Y que en conjunto estemos trabajando por soluciones, ¿no? Y creo que cuando yo hablo de gobernanza me refiero a la toma de decisiones entre actores involucrados en un problema colectivo que conduce muchas veces a normas o instituciones sociales. Entonces creo que conceptos como la coproducción y el trabajo interdisciplinario involucra colaboraciones, involucra procesos de toma de decisión más flexibles, basados en la participación ciudadana, por ejemplo, basados en el aprendizaje, para negociar, para coordinar. No, muy difícil quizás que lleguemos a estar de acuerdo todos, pero el proceso de diálogo reflexivo quizás puede ayudarnos a coordinar de manera más adaptativa la gestión de nuestro sistema socioecológico. Finalmente, ¿qué rol le cabe a la ciudadanía en la preservación de los ecosistemas terrestres? Creo que es muy importante el papel de la ciudadanía para coproducir y co-construir a partir de una diversidad de opciones que tenemos para crear un terreno común y más pluralista, para comprender mejor las opciones actuales y para poder implementar la adaptación mientras se abren opciones y elecciones futuras, que es una tarea urgente, ¿no? Entonces, como que ahí voy a decir como que es muy importante pensar en las opciones que tenemos actuales para poder enfrentar la adaptación en el futuro en estos escenarios tan cambiantes en los que nos encontramos, donde el cambio climático y probablemente el colapso de muchos ecosistemas es algo que se viene. Entonces tenemos que explorar cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad, ¿no? Y creo que tenemos enfoques en Chile tenemos bastantes estrategias a las que podemos mirar, como los santuarios de la naturaleza, como los espacios costeros marinos de pueblos originarios, como las áreas de manejo de recursos bentónicos. Hay varias estrategias locales que han actuado a nivel local, que tienen una fuerza transformadora. Cuando digo transformadoras, que tú las pones una línea de tiempo y pones el número, por ejemplo, de áreas de manejo de recursos bentónicos, de espacios costeros marinos protegidos pueblo originario, de santuarios de la naturaleza, todo es como que se hace viral,
¿no? Que se han adaptado cada vez más. Y de ahí podemos mirar ciertas realidades, ciertos relatos, muchas veces de coproducción del conocimiento, aunque no se llamen así, de transdisciplina, que nos pueden ayudar a guiar opciones de adaptación futura en el país. Muchas gracias, María José, por tu interesante análisis. Muchas gracias. Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de Agenda 2030.